Muchísimas gracias. Creo que soy la primer charla pecuaria. Creo que todo el día he estado en agrícola. Me parece excelente. He estado escuchando charlas realmente. Tecnología tenemos por montones. Ahorita vamos a ver una charlita con algunos términos un poquito más diferentes. Igual, tecnología para todos. Voy a intentar hacerlo lo más fácil posible. Realmente no vamos a profundizar en ningún concepto, ni de software ni de nada. Solamente vamos a intentar que todos se lleven un concepto básico sobre la situación de la oportunidad. Hago una correlación importante entre la necesidad del ser humano y la tecnología para que lo tengan claro. Básicamente, el uso de herramientas tecnológicas, existen muchas. Yo me voy a enfocar en pastos, bromatología versus nutrición de precisión. Yo me voy a enfocar en eso. Vamos a hablar de un software en particular, de dos softwares en particular, los cuales no amerita el nombre, pero sí implica que cada uno de ellos además tiene algunas otras funciones. El objetivo general de la charla, voy a tratar de generar una conciencia en el sector agrícola y pecuario de que es posible realizar la tecnología a nivel de bovinos de leche y carne con más precisión de la que se cree a veces. Y el objetivo específico en el que me quiero centrar es hacer entender que hay herramientas que realmente son las compañeras nuestras y que son per se, como se dice, herramientas. Entonces yo siempre trato de dejar claro, una herramienta, de acuerdo con la Real Academia, es un instrumento, se utiliza para una tarea y conseguir un objetivo. Cada uno de nosotros, de los que han expuesto, de los charlistas que se han presentado aquí, han dado herramientas, las cuales en sus buenas manos avanzan. ¿Qué tenemos aquí? Esta charla siempre ha sido nunca es una charla, siempre ha sido un conversatorio. En este modelo de charla lo vamos a dar hoy, pues como charla, pero aquí tenemos un machete, ¿cierto? Un machete, sencillo, herrumbrado, no muy levantado, pero es un machete. Y pues yo me hago, ¿qué pasa si este machete lo uso del lado que no tiene filo? Pues muy sencillo, nunca lograremos el objetivo. ¿Qué pasa si este machete, utilizándolo bien, no tiene el nivel de afiladura correcta? Si lo usamos del lado que es, pero no está afilado, tampoco nos va a dar eficiencia. Y un tercer punto importante, ¿qué pasa, peor aún, si este machete muy afilado, en la condición perfecta, la tiene un niño de 3 años? De ahí, simple y sencillamente, es una situación sumamente peligrosa. Es una herramienta en las manos incorrectas. Espero que me entiendan el punto al que quiero llegar. Las herramientas, no porque tengan 2 o 3 opciones, son todas las que tenemos que usar, y no porque tengan 20 y sirva solo una, no se debe usar. Las herramientas, intento comentarles que para nosotros en nutrición animal en precisión usamos dron, usamos un software para la interpretación de las capturas del dron, usamos un software de nutrición de rumiantes, básicamente bovinos, que es un simulador de predicción para el desempeño de los animales en la finca. Los simuladores de precisión o los predictores ahora son sumamente importantes y dependen de diferentes elementos. Por ejemplo, alguno de los predictores para conversar algo es el pasto. Tenemos que saber como predicción el principal en mi concepto. Otro es los alimentos balanceados. Otro es la genética. Tenemos claro que son predictores específicos, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un peso particular y después un sinnúmero de cositas más que se pueden ir viendo en el camino. La literatura, la información de la literatura que nosotros logremos obtener sobre tecnologías ligadas a nutrición de precisión en bovinos debe estar aterrizada. Uso el concepto muy coloquial, muy del día a día, porque si nosotros no tropicalizamos todos los datos, en nutrición animal nos toca tropicalizar muchísimo. Hay entidades que se han desarrollado montones en intentar que la tecnología avance. Sin embargo, la transferencia de tecnología, el día a día en el extensionismo todavía es válido y a veces cuesta porque en el día a día la biología nos complica, ¿verdad?
tengo como objetivo general de algunas herramientas para nutrición de bovinos, por ejemplo, personalizar tecnológicamente el máximo la información. Nosotros necesitamos tener el máximo de información para poder lograr tener la precisión más exacta. Acordate que trabajamos con animales y los animales pueden variar, el clima puede variar, el pasto puede variar, como nos pasa también en agrícola, ¿verdad? Las herramientas como tal, el objetivo de estas herramientas, el drone, los softwares, etcétera, es para tener capturas, para facilitar capturas con el drone. El proceso que nosotros tenemos, hacemos una captura. En este caso les dije que iba a hablar solo de pastos. Obtenemos un dato de captura, hacemos una bromatología, tenemos la nutrición foliar también. El mismo software presenta una opción también que es para botanal o aforo, que es el concepto de tener kilos por metro cuadrado en pastos y con eso poder tropicalizar los datos. Pero para poder hacerlo, el siguiente paso, después de tener un dato de un software que es importado, que nos da un dato muy particular, es empezar a buscar datos nacionales, comparar tablas de datos internacionales, tener comparativos de los datos de acá, tener estándares bioquímicos y químicos y salir al campo. Importante para mí este punto. Creo que salir al campo es de las cosas más importantes que nosotros no podemos dejar de ver. Y aunque hoy todo el seminario es de tecnología, creo que de las cosas más importantes es cada uno de nosotros, colegas o no colegas, colaboradores o no colaboradores, etcétera, que estamos en el campo, la salida es vital. El enfoque práctico de esta tecnología se resume así: obtener bromatología de los pastos por medio de un software que interpreta las capturas en conversión RGB y por algoritmos que miden por fotoenergía e interpretan la bioquímica de la planta para luego completar una ración total. Obtenemos datos de la captura y la pasamos a datos como lo vamos a ver ahora. ¿Qué son? No vamos a entrar mucho en estos temas, todos aquí son expertos en esto, que es una imagen RGB, vamos a pasarla rápido. Imágenes que forman utilizando un modelo de color, combinación de 3 colores primarios y muchísimo más tecnología que pueden hablar ustedes mismos sobre el concepto RGB, pero básicamente tenemos que es la combinación de 3 colores, mal llamado cuando éramos chiquitos primarios, nosotros creíamos que eran otros. Podemos leer claramente que es el rojo, el verde y el green y el azul, y cada color tiene su particularidad en función al comportamiento que tenga. Se pueden mezclar en diferentes dosis y en diferentes dosis digo yo, tenemos diferentes datos de los colores que podemos tener. Concentrémonos en la bromatología a nivel de pastos. Es el análisis de la composición de las propiedades de estos. No solo se usan pastos, la bromatología se usa en alimentos. El concepto tal vez se puede llamar diferente. Hay química húmeda, también hay diferentes términos por los cuales nos manejamos. Banzoes, etcétera. Todos los que estuvimos por aquí se acuerdan de esos conceptos. Podría definirse como una rama que estudia el alimento y lo desarma y nos lo da según lo que le pidamos. A nivel de pasturas se definen diferentes análisis, por ejemplo, proteína, fibra como la detergente neutra, que son carbohidratos fibrosos en el concepto de animal, en el concepto de nutrición animal, concepto de carbohidrato, de proteína, que todos están en función a la materia seca, sumamente importantes, fraccionamiento de proteínas, carbohidratos y más. Existen parámetros que están preestablecidos con rangos en los que se enmarca la naturaleza de estos datos y se clasifican según las especies. Muchas veces, a diferencia de agrícola, que estuve por ahí muchos años en agrícola, producción animal o nutrición animal tiene conceptos en los que cuesta a veces poder leer perfectamente, porque dependemos de un metabolismo animal que no solo es el cultivo como tal de la planta, del pasto, sino que requerimos la necesidad de saber cómo el rumen, no vamos a dar la clase de anatomía, pero o fisiología, cómo el rumen necesita fermentar. El rumen es un tanque de fermentación y en el rumen como tal, que es un tanque de fermentación, ocurre un sinnúmero de procesos bioquímicos en los que podemos toparnos cualquier situación. Por eso nosotros tratamos de agarrar un rango amplio en función a la nutrición para poder tener datos que nos lleven a la producción. Y muchas veces no es un tema de producción de leche, es un tema de sanidad animal. Teniendo al animal bien, tenemos buena producción. Entonces,
todos estos datos de FDN, proteína, todos se producen desde la célula vegetal. Perdón por estar en inglés, es la que pude conseguir y cercana a la charla, y podemos ver que hay diferentes conceptos en los que la mitocondria, que es la parte de la energía, los cloroplastos, que son tan importantes, y aquí todos, casi todos conocemos el concepto de estructura de la célula vegetal. Sabemos que en las paredes primarias y secundarias tenemos la fibra detergente neutra, la fibra detergente ácida, que se compone de celulosa, hemicelulosa, lignina en sus diferentes categorías, y sus diferentes componentes hacen el FDN o el FDA. También tenemos pectina, que es una especie de gomita que pega a las paredes celulares, que es un tipo de carbohidrato muy interesante, pues se califica como no fibroso, pero es un carbohidrato, la pectina, 100% interesante en el tiempo de degradación ruminal. En fin, no entremos mucho en detalle, pero ¿qué nos ofrecen las herramientas, entre otras cosas? Bueno, análisis bromatológico, contiene lo que les comentaba, ¿verdad? Contienen todos estos detalles. El software como tal, con una captura nos da esos datos. Puedes agarrar ahorita con una foto lo vamos a ver, puedes agarrar un pedacito del potrero, revisarlo y sacar los datos del potrero como tal. Se puede hacer un espectrográfico, básicamente te dice del área que estás analizando, te dice cuáles son los datos que tenés de proteína. Si tenés suelo, es muy interesante. Si en la captura hay suelo, lo avisa, y te encontrás que depende del trabajo que hagas. Si ustedes leen este último bullet que metí acá, en mi experiencia de campo, a veces con la propia inversión o con la inversión de fincas que visito, he encontrado que el 93% en 134 comparaciones han sido sumamente acertadas. O sea, al 93% del dato del laboratorio con el dato del dron. En pasturas tropicales, en pasturas de altura, vamos a recordarlo rápido, braquiarias, mombasas, ¿verdad? Los antiguos panicum, pues ahora son megatirsus, ¿verdad? Están en el concepto de tropical, y las famosas quicuyos, los famosos ryegrass están en el concepto de altura. Algunas estrellas que se quedan en el medio del camino, hay estrella de bajura y estrella de altura, encontramos datos muy interesantes, controversiales, pero siempre nos encontramos un 80% en bromatología, en los pastos de altura, que no nos calza en ese 20%. Por eso la herramienta hay que saber cómo usarla. Y es importante entender que algunos conceptos, ¿por qué son algunos conceptos? ¿Por qué son algunos de ellos? Aquí podemos ver de nuevo una filmina con el tema de las estructuras de los forrajes. Y Cornell, hace poquito, me parece importante nombrarlo, determinó hace poquito, nosotros hablábamos de fotoenergía, y podemos ver que la proteína nos produce una energía digestible muy particular, a pesar de no ser un elemento la proteína no ser un energético, tiene una vaina que se llama retención energética dentro de todo su formato y algoritmo de cálculo, pero podemos ver que los nitratos no tienen energía. Cuando usted llega a la altura, cuando usted encuentra un ryegrass, principalmente un ryegrass, un festulolium, una festuca, que son pastos de altura, se encuentra que la variabilidad entre el dron y la variabilidad entre la química del laboratorio es alta. Varias entidades han querido negar o han querido no entender la situación del nitrato como tal. Entonces volvemos al concepto del machete. Usamos lo que nos sirve, usamos como se puede y usamos lo que es correcto. Eso para mí es sumamente importante. ¿Por qué la bromatología digital? Recopilación de datos muy rápida, toma de decisiones rápida, ¿verdad? Curvas de comportamiento de la finca en el tiempo. Usted tiene una rotación de 30 días, los próximos 7 potreros que siguen, sabe que se los va a comer en los 7 días, vuela el dron y hace su nutrición de los próximos 7 días. Los próximos 7 días usted tiene una nutrición de precisión. ¿Ah? Bueno, entonces usted vuela el dron, formula en función a esa rotación, formula en función precisa, ajusta la nutrición, y la ciencia real de esta tecnología en que usted busca que sea un dato verídico. Usted es el técnico, usted es el profesional a cargo, usted se para en el campo, usted observa que el potrero tenga el tamaño que se necesita y mide que la comida esté presente, y entonces usted busca prácticamente
que todos los datos le coincidan. Y tiene la nutrición de 7 días. Vamos a ver, al final lo digo, no trabajamos para ningún software ni para ningún laboratorio. Lo que queremos es que nuestro segmento crezca. Queremos que los ganaderos tengan para echar para adelante. Necesitamos que ellos tengan la fuerza para sobrevivir. Necesitamos que nuestro sector primario desde ese punto de vista avance. Y una de las formas es combinando tecnologías. No hay otra forma. Tenemos que hacer todos un esfuercito. ¿Cuáles son los principios de funcionamiento del dron? Fotoenergía, cuando la luz llega a la pradera, hace fotosíntesis, los cloroplastos absorben las longitudes de onda, las que vienen del sol, la famosa fotosíntesis. Los cloroplastos son los órganos de la célula que contienen la clorofila. Antes mostré el dibujito. Las longitudes de onda lumínico-calóricas son absorbidos, rebotan, y por el concepto RGB, las que vemos son las verdes. Y pues cuando se toma la imagen en el potrero con el dron, la bajas al formato JPG, la pasas a un software, te corre por medio de un algoritmo de imágenes y se te convierte particularmente en la energía que las ecuaciones nos dan. ¿Y qué tenemos? Este proceso. Tenemos la luz del sol, la luz blanca con los primarios, tomamos la captura, la luz con huella espectral, llega al dron, el dron tiene particularmente su altura, tienen que trabajarlo a una altura particular, en una hora particular. Conforme pasan los días te vas haciendo más experimentado en cómo es la foto, a qué hora, dónde, con qué conceptos, y en función a esto vas y tomas la foto, las capturas de toda la finca. Las fincas se trabajan por grupos, las fincas lecheras se trabajan por grupos. Entonces ustedes perfectamente pueden trabajar el grupo de primera, el grupo de segunda, pueden trabajar los potreros de preparto, que si se acuerdan algunos, los potreros de preparto necesitan tener una regulación de una vaina que se llama el DICAT, cloro, magnesio, sodio, potasio. Nuestros potasios suben del 3,5% siempre y nos crean desequilibrio que luego redunda en hipocalcemias. No vamos a entrar en ese detalle, pero mucho de eso tiene que ver y que podamos usar mineralogía, que también lo da el software, y que podamos usar otros conceptos interesantes, usando la herramienta en lo que necesitamos. Posteriormente la imagen tomada con dron, capturada, el algoritmo y la foto. ¿Qué es lo que nos va a dar esto? Nos da esta siguiente foto, ¿de acuerdo? Esta es la salida del dron. Esto es una salida del dron. Este es un quicuyo. Tomamos esa área. Ese es hicimos un zoom in para agarrar ese pedacito. Cogimos aquella área y nos dio 20.92 de proteína. Vale la pena decir que esta foto es de una tesis, muchacho que está aquí primero, un tesiario del tecnológico. Estamos llevándole el trabajo, él va a hacer coeficientes de variabilidades en comparativos. Vamos a tener datos más fehacientes y escritos. Vemos que tiene una energía neta de lactancia, que es la energía que termina en la ubre, después de ser bruta, pasa todo digestible, metabolizable, etcétera, todos los procesos, ¿verdad? Donde hay gasto de heces, de orina, etcétera, hasta llegar a energía neta de lactancia. En animales de carne, energía neta de ganancia y energía neta de mantenimiento. En leche, energía neta de lactancia. Esto es un quicuyo, el modelo es de leche hoy. Quedan 6 minutos. Entonces, esa es la salida, ¿de acuerdo? Es interesante entender que las plantas tienen las energías distribuidas. Vale la pena explicar que esta no es una sumatoria, sino que las plantas tienen los diferentes puntos de energía. Hay una correlación directa entre tener más energía y penosamente que exista nitrógeno en las puntas. Entonces, cuando usted mete el ganado a puntear, por lo general tiene algunos problemas del famoso MUN y algunas otras cositas, ¿verdad? Que es la urea en leche. El animal no puede tener exceso de urea en su cuerpo, exceso de nitrógeno. Por ser un rumen, su fermentación procesa un gasto de urea. Y en ese gasto de urea tiene que quedar claro que ella hace un esfuerzo. Y lo que gasta en sacarla, en orina, en todo, lo perdemos en leche. Es un negocio, lo que necesitamos es leche. Hay que estar claro en eso, ¿verdad? Pueden darse cuenta que a ras de piso, en función a eso trabaja el software, es menos la energía y en las puntas es mayor. Entonces por eso es que a veces decimos, putis, vamos a contar los brotes, vamos a contar los brotes al potrero. Es importante contar los brotes en el potrero para saber para dónde vamos. Tenemos que saber hacia dónde caminamos, qué es lo que realmente tenemos. Y si ya tenemos el dato captura, ¿qué sigue? Bueno, cuando capturas, recibís los datos, comparás con los datos país, comparás con los datos históricos, revisas tablas, haces revisión visual y, repito, trabajamos con biología,
y las herramientas las usamos para optimizar. Luego vamos e incluimos los datos en el simulador de nutrición. Algunos de estos son bases en las que te puedes agarrar para hacer tus comparativos con los datos que te entrega el dron. Y ustedes se preguntarán, bueno, mano, entonces ¿para qué vamos a usar tantos datos? ¿Para qué vamos a usar los drones y vamos a usar los simuladores y todo lo vas a comparar? Bueno, aquí quiero mostrarles, vamos a ver, ¿cuál era el de la luz? Aquí, perdón. Este es un análisis de un libro de los que vimos antes, no vale la pena decirlo, y no es culpa del autor tampoco, pero podemos notar que un dato de materia seca de un quicuyo en pastoreo, de un documento oficial nacional, tiene 1501 muestras, pero está bien, digamos, podríamos decir, la N no es mala, en una población no es mala la N, tenemos una cantidad de datos interesantes, pero lo que sí es complicado es que el coeficiente de variación es del 32, ¿verdad? Entonces tenemos un máximo de 49 y un mínimo de 8. ¿De cuál me agarro? ¿De qué me agarro? Si quiero hacer nutrición de precisión, ¿qué hago, muchachos? ¿Qué hago en la práctica? ¿Para dónde corro? Pues no hay para ningún lado y así todo. 346, una muy buena N, 18 ya no va tan mal y así sucesivamente. La lignina, que es un elemento que no es digestible, tenemos un 33%. Entonces nosotros para definir una FDN o una FDA, ¿verdad?, en la que tenemos que considerar elementos de pared celular, con estos datos quedamos casi parecidos. Entonces, ¿qué es este dato? Un documento más para sumar, para poder sumar hacia el análisis tecnológico con los drones. Esto decíamos, lo analizamos porque decíamos llegar al balance y los costos más específicos. Vamos a la parte del simulador de rumiantes porque ya usamos el dron para capturar el pasto. Entonces vamos a predecir lo mejor posible. Recordemos que los costos tienen que ver, el 65% de los datos de costos son los que tienen que ver con el animal, 65%. Con los datos que usted consigue hace su pasto y debe tener un sentido lógico y un criterio que usted como criterio experto, como profesional, usted pueda ir. Si no tiene experiencia, busca un criterio experto y si no, usa básicamente los conceptos que estábamos conversando, ¿verdad? Lo mismo aplica para alimentos balanceados, es importante. Hay información, estos libros que vimos antes tienen información de los alimentos balanceados, donde nosotros tenemos que ir a hacer el comparativo. El Centro de Investigación de Nutrición Animal de la UCR colabora mucho, puedes mandar ahí los datos y tenemos datos más cercanos. Acuérdense que vamos a hacer una ración total, ¿verdad? Estos softwares como el que yo uso, los que yo utilizo, vienen con bases de todo origen. Hay software gringo de origen NACEM, que es la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina, donde hay todo un concepto de nutrición animal para todos los datos específicos del mundo. Y nosotros, si analizamos y nos quedamos solo con los datos de otros países o analizados en otras latitudes, podríamos equivocarnos, porque el mundo tropical es un mundo muy específico. Costa Rica es un país muy especial. Las máquinas reciben lo que su digitador le ingrese. Ojo, lo quise poner en rojo porque eso es importante. Su alimentación, la alimentación de los datos es su criterio. Entonces usted ya tiene el pasto, esta es la salida de un software de nutrición de tantos y usted tiene su pasto. Usted le dio con el dron que tenía 14, vieron que tenía un 20, la foto del dron, no me devuelvo porque está lejos, pero era un 20. Pero yo fui al criterio experto, vi que el promedio era 28, no es antojadizo. Usted trata de hacer su visita de campo y se da que no le va a pasar más de un 23% de proteína cruda. Usted hace el ingreso y genera su pasto. La base de datos es de Cornell CNCPS, carbohidratos y proteínas, y es quicuyo, pero es el quicuyo gringo. Usted viene y lo adapta hasta que usted obtenga principalmente datos del mercado suyo, que es 1.40 en energía neta de lactancia. Tal vez aquí no hay mucha gente metida en carne ni en leche, pero ese es el dato, un dato certero, pueden buscarlo inmediato. De 1.40 ya nos puede permitir hacer una evaluación muy particular. Y vamos directo entonces al software de nutrición. Metimos el quicuyo, ya lo metimos, vemos el quicuyo para la charla, ¿verdad? Y metemos la cantidad de quicuyo, como decir una dosificación. Entonces es importante tener claro lo siguiente.
Vamos a ver. La cantidad de pasto en materia fresca o tal como ofrecida tiene que tener criterio para poder establecer los porcentajes de consumo. Usted tiene que ver claramente cuál es la situación suya. Es sumamente importante que usted visite el potrero, que usted pueda ver, que usted pueda. Usted lo puede sacar por default. Si usted se da cuenta y usted lo saca por default, puede poner el pasto de último. Estos softwares tiran energía metabolizable, su producción en leche va a ser 26 kilos y por proteína metabolizable 27 kilos. Con su proteína bruta en ración del 16 y etcétera, etcétera, etcétera. Ya me pasé del tiempo, así que tengo que apurarme con toda la pena del mundo. Entonces es importante, el ejemplo presentado, digamos, es solo bromatología, solo es bromatología. El software tiene más, los softwares tienen mucho más, ¿verdad? Ambos softwares que presenté tienen montones de cosas para presentar. Y Biogenética, que es la empresa con la que vengo acá, no representa ningún software, como repetí, solo estamos intentando salir adelante con todo lo que sea la mejoría para la ganadería. Hay diferentes materiales tecnológicos que se pueden manejar para cálculos de enmiendas, como lo hacen ustedes, y la tecnología que usemos es la que necesitamos. Conceptos para llevar a casa. Aquí terminamos. No hay forma de resistirse a la tecnología. Definitivamente no hay forma. Tenemos que ver cómo nos acercamos a ella. Tenemos definitivamente que ver cómo estamos un poquito más de la mano de la tecnología. La tecnología en las manos adecuadas y utilizadas de la forma correcta es un sinónimo de éxito. Ténganlo por seguro y esperamos que este mismo evento se siga repitiendo y se siga repitiendo y todos los años todos traigamos algo nuevo. Hay que tropicalizar y filtrar la información tecnológica que recibamos. Yo sé que aquí todos los técnicos que han expuesto han tenido la necesidad de ajustar ciertas cosas. Ahora escuchaba al muchacho anterior, bueno, hay que ajustar aquí, tiene que ajustar allá. La tecnología hay que ajustarla. Antes, ahora y por muchos años más, en cualquier unidad de negocios agropecuaria, la persona a cargo del asesor respectivo está en la obligación de visitar el campo y corroborar esto. Nunca se me olvidará las charlas de mis profesores que decían: ninguna tecnología sustituye a la visita de campo, para que no perdamos de vista eso. Precisión no es sinónimo de cero observación y exceso de confianza. Importante, hermano, lo llevemos a casa. Vamos a hacer nutrición de precisión. Vamos a intentar que todos los datos estén lo más cerca posible de donde tienen que estar, pero no nos vamos a confiar. Por último, recordemos que aunque seamos personas de ciencia, todos los que estamos aquí de alguna u otra manera somos personas de ciencia, y controlemos al máximo nuestras tecnologías, trabajamos con biología y tenemos una premisa súper importante por entender, que alguna vez me dijo un profesor mío, y fue que en nuestros sistemas agropecuarios muchas veces la única constante es la variable. Entonces tenemos que tener claro eso. Al trabajar con biología, no olvidemos que la única constante es la variable. Irónico el término, pero es una completa realidad. Cuando tenían que llover 3,000, llovieron 100. Cuando tenían que llover 100, llovieron 3,000. Muy atentos a eso. Espero que para disminuir la brecha de incertidumbre natural, la que nosotros tratamos de trabajar con el concepto anterior, solo con la tecnología y el estudio lo podemos lograr. Así que muchas gracias, muchas gracias, y que siempre pasen muy bien y que vivan siempre el trabajo y la paz. Siempre digo esa frase al final para que tengamos siempre mucho trabajo todos y mucha paz. Muchas gracias.